Buen día, amados hermanos. Bienvenidos a unas nuevas lecciones, las cuales serán breves y en la cual nuestro objetivo será crecer en los fundamentos de la fe para conocer correctamente el Evangelio de Dios, a lo cual estas lecciones le hemos nombrado avanzando en la fe. Son cortas estas lecciones y la primera lección en la cual tú estás en este momento se llama la justicia de Dios y el amor de Dios. Entonces, debemos entender los atributos de Dios, esto es su persona, cómo es Dios, su carácter, sus perfecciones. A todo eso se le llama los atributos de Dios y debemos entender los atributos de Dios. ¿Para qué? Para conocerle y servirle de una manera correcta. Y quiero iniciar diciéndoles que ¿cómo es Dios? ¿Dios es qué? Dios, en número uno, Dios es santo, es libre de pecados, no puede ser tocado por el pecado. Y también Dios es justo. Dios da a cada quien conforme a lo que merece. Y también Dios es digno de todo amor, y Dios es digno de reverencia, y Dios es digno de obediencia. Y también podemos aprender algo acerca de cómo somos nosotros los hombres. Y como dice la Escritura en Génesis 1:31, que al terminar toda la creación, incluida el hombre, Dios vio que todo era bueno. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés nos dice que Dios creó al hombre recto, pero este buscó muchas perversiones. Entonces podemos ver que el hombre se corrompió. ¿Qué quiere decir que se corrompió a sí mismo? Es que el hombre desafió la ley de Dios y con esto él mismo se expuso ante el juicio divino de Dios. Y a través de estas lecciones, mis hermanos, vamos a descubrir la asombrosa obra de Dios para reconciliar consigo mismo a Dios con el hombre. Entonces, lo primero que queremos mostrarles y enseñarles es el dilema que encontramos en las Escrituras. ¿Cuál es este dilema divino? El dilema quiere decir es una elección. ¿Qué quiere decir dilema? Que hay que elegir entre esta u otra opción. ¿Cuál es la correcta? Entonces, en las Escrituras vemos los atributos de Dios y cómo estos caminan en armonía. Entonces, Dios es justo y por lo tanto Dios debe actuar a la más estricta de sus normas de justicia. Él puede absolver, dejar en libertad al inocente. Pero también, como Él es justo, Él debe condenar al culpable. Pero si Dios perdona al culpable y si Dios no castigara la infracción a su ley y cada acto de desobediencia, entonces este Dios que es santo sería un Dios injusto. Entonces Dios actúa con justicia hacia todos los hombres y les da a cada uno lo que merecen. Todos los hombres, dice la palabra de Dios en Romanos, que todos están lejos de la gloria de Dios, por cuantos todos pecaron. La pregunta es, ¿cómo Dios puede ser justo a la vez y a su vez también mostrar misericordia para aquellos que deberían ser condenados? ¿Cómo Dios nos ama a nosotros, siendo que nosotros hemos violado su ley, que nos hemos rebelado hacia él, o que un inconverso se ha rebelado a su ley? Y es como el apóstol Pablo escribe en Romanos 3:26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios siga siendo justo y Dios siga siendo aquel que justifica, pero aquel que tiene fe en Jesucristo. Vamos a abordar la primera parte, cómo puede
Dios permanecer justo y a su mismo tiempo pueda justificar o perdonar o absolver a alguien de la condena. ¿Cómo puede ser? Si, entonces, ¿cómo puede ser esto? Es la meta de nuestro estudio del día de hoy. ¿Y por qué Dios no puede simplemente perdonar? Nada más. Y es lo que vamos a ver a continuación. Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién puede decir, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién lo puede decir? Nadie, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Dios no es como nosotros. Dios no es como tú ni como yo. Dios es santo. Él trasciende. Él es más allá. Supera nuestras expectativas. No es como nosotros. Dios es santo y también es justo. Algunas religiones predican que solo Dios es amor, pero se les olvida la justicia y la santidad de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios sea santo y que Dios es justo. Quiere decir que Dios está indignado con la más pequeña forma de rebelión, ya que esa pequeña, incluso por muy pequeña que sea esta rebelión o este pecado, es una ofensa grotesca a su persona. Es un crimen de la más alta traición y digno de la más estricta censura por parte de Dios. Y que Dios entonces aceptara cualquier ofensa y que esta ofensa quedara sin pecado sería una injusticia por parte de Dios. Entonces Dios actuaría de una manera injusta contra su propia persona, ya que Él es justo. Y entonces Él se negaría a sí mismo y negaría su gloria. Su gloria es decir, soy Dios santo, perfecto, recto y justo, que le corresponde a Él si Él perdonara de la nada la iniquidad, el pecado, la rebelión, la impiedad, ¿verdad? Entonces las escrituras enseñan, ¿qué nos enseñan? Que Dios es perfecto. También las escrituras nos dicen que en Él no hay contradicción. Nos dicen que Él es perfecto en todos sus atributos, en sus obras. Y debido a esto, mis hermanos, Él siempre va a actuar de una forma consciente con todo lo que Él es, referente a sus atributos. Él no va a exaltar un atributo a costa de otro. Él no va a negar un aspecto de su carácter, no lo va a negar ni le va a dar la espalda para manifestar otro atributo. Todos los atributos de Dios deben estar en perfecta armonía. Entonces, Dios es amoroso, compasivo y sufrido, pero también Dios es santo, recto, justo en todas sus obras y sus juicios. Entonces, Dios, lo que siempre aprendemos es que Dios es amoroso. Siempre aprendemos que Dios es compasivo, lo sabemos. Siempre aprendemos que es sufrido, pero muchas veces se nos olvida que Dios es santo, recto, justo, perfecto en todas sus obras y sus juicios. No se puede, Dios no puede negar su santidad en nombre del amor. No puede ignorar su justicia para ejercer misericordia. Así es. Entonces, vamos a aprender cómo Dios puede perdonar a un pecador, cómo Dios puede salvar a un pecador. Vamos a ver qué medios Dios dejó para que su justicia y su amor caminen en armonía. Muchos han enseñado erróneamente acerca de Dios al decir que Dios, en lugar de ser justo con el hombre pecador, Dios ha determinado ser amoroso. Esto quiere decir, Dios ya no es justo y te perdona, es más amor para contigo. No, Dios sigue siendo justo, pero también Dios es amor y es algo que debemos entender correctamente, y para entenderlo debemos entender correctamente los atributos de Dios. Entonces, alguna enseñanza, esta enseñanza tiene un gran error. ¿Por qué es este error? Porque muestra que el amor de Dios es injusto.
Ujú. O que es incapaz de volver la espalda a su propia justicia en nombre del amor. Esta declaración revela la ignorancia de los atributos de Dios. La maravilla del Evangelio no es que Dios haya elegido el amor en lugar de la justicia, sino que Él es capaz de permanecer justo al otorgar perdón en amor. Y por último, en tercer lugar, Dios, dice la palabra, que Dios es juez justo. Dice Salmo 11:7, Dios es juez. Y Dios es juez en toda la tierra. El trabajo de Dios es observar que su justicia sea cumplida. El trabajo de Dios es que el mal sea castigado y que el bien sea defendido. No sería apropiado, mis hermanos, que el juez celestial perdonara al malvado. Así como no sería apropiado que un juez terrenal perdonara a un criminal y culpable que está enfrente de él en la corte. Es como traerle al juez, al ladrón, mentiroso, asesino, y el juez le dijera, te perdono, vete. Ese juez sería un juez corrupto. Nosotros no tenemos un juez ni un Dios corrupto. Tenemos un Dios que es perfecto, que es santo. Entonces, de ser así, Dios, si perdonara de la nada, quedaría como un Dios tirano y corrupto, pero Dios no es así. Dios va a permanecer siempre en su santidad. Entonces, nos molestamos nosotros cuando los criminales son liberados, cuando hay un soborno y dejan salir a estos criminales, y no esperaríamos menos de un Dios que hiciera eso, que fuera injusto. Sin la aplicación de la justicia, todas las naciones, todos los pueblos, todas las culturas, todo estaría de cabeza e irían hacia la anarquía, a vivir sin ley y a ir hacia la autodestrucción. Si Dios ignorara entonces su propia rectitud, si se otorgara perdón sin satisfacer su justicia, y si no hubiera un juicio final de la maldad, entonces Dios sería un juez corrupto. Bueno, mis hermanos, a continuación, eh, al final les estaremos enviando un link para que ustedes puedan resolver un pequeño cuestionario y nosotros revisarlo para continuar en la siguiente lección breve, y esperamos no superar los 5 minutos que habíamos dicho, ¿verdad? Y número 2, puedes escribirnos debajo de los comentarios. Nosotros vamos a dejar debajo de los comentarios la liga y el link para que tú ingreses a ese pequeño estudio donde meditaremos más en la palabra de Dios, donde tú vas a leer, vas a responder y nosotros vamos a recibir tu respuesta. Por lo tanto, eso es todo. Muchas gracias por este breve tiempo. Que Dios te bendiga. Esperamos tus respuestas y tus comentarios. Dios les bendiga, hermanos.